Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar. Bienvenidos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo están pasando este calor que estamos pasando, por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo? No sé cómo está el interior. Dicen que en cualquier momento se larga a llover. Gente, estoy aquí en Radio Uruguay con el Flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Y tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión. Volvió Jorge Pozzi y estamos con él. Óscar Larroca, Premio Figari, es el libro que nos acaba de llegar. Hoy hablaremos después con Óscar Larroca. Se trata de un libro que recoge toda su producción, obviamente un trabajo sobre su producción, con artículos de Pedro da Cruz, de Pablo Tiago Roca, o con cronologías y la vida de Óscar Larroca, que ustedes saben ganó el 16 Premio Figari. Y bueno, este libro de alguna forma compendia ese premio. Hablaremos con Óscar en algún momento de la semana que viene o la otra. Ustedes saben que en esta semana estamos hablando de Andersen Banchero. Se trata de un escritor que nació en 1925, murió el 26 de julio de 1987 a los 62 años. Algo que no dije ayer ni antes de ayer es que el hijo, que estuvo acá, Andrés, me contó de que en la máquina de escribir de Andersen Banchero encontraron el día anterior, fechado el 25 de julio de 1987, un cuento que se llama La Retirada, y es un cuento muy breve, pero que termina, entre otras cosas, así termina el último cuento de Andersen Banchero. Reitero, está escrito el día anterior a su muerte, termina así: lo miré irse borrando en el anochecer, yo también soy solo y quizás tampoco tenga esperanzas, razonables al menos, pero la razón no tiene nada que ver con las esperanzas, así que seguí bebiendo, quizás pudiera ver la luz del día siguiente. Y no la vio. Y no la vio. Eber Raviolo es el que está aquí, el crítico literario, editor y el responsable de la edición de toda la obra de Andersen Banchero. ¿Cómo andás, Eber? Muy bien, muy bien. Sí, esa página que es una maravilla, y es una página. Está muy bien, ¿no? Es un cuento que es una página. Sí, en realidad estaba sin título, además, ¿no? Nosotros la titulamos Retirada, ¿no? Así, sin el artículo. En algún momento me dijo que iba a poner por culpa de los rusos. No, en una primera publicación le puse, porque es una frase que se repite en la página, sí. por culpa de los rusos. Después, hablando con amigos de él, pero no... alguien me pidió, pero se llama La Guagua Retirada, y le di toda la razón del mundo, ¿no? Entonces ya cuando la publiqué en el libro, le pusimos como título Retirada. ¿Sí? Vos publicaste, digamos, desde la primera el libro en 1963, Mientras amanece, cuentos, y de alguien que, bueno, Alicia Torres lo dijo aquí, también, creo que, no sé, bueno, Alicia Torres sé que lo dijo, de alguien que empieza a publicar como escritor con casi 40 años, aunque el hijo me decía que publicaba antes en la revista Sí. En la revista Sí había sacado premios, menciones en algunos de los concursos, y le publicaron, creo que 3 cuentos, ¿no? Que después, creo que todos ellos los incluyó en sus libros posteriores, aunque muy modificados. ¿Sí? Ahora de memoria no me acuerdo exactamente los títulos cuáles eran. Y también me dijo que había sacado premios en algunos otros lados, no sé si en el Banco Seguro. Bueno, puede ser que en algún concurso del Banco Seguro sí, pero no era muy de presentarse a concursos, ¿no? Bueno, sacó en un concurso hecho por Banda Oriental, sacó una primera mención. En el de estos de Lolita Rubial. No, un concurso anterior que realizamos. Fue un concurso que se realizó un solo año, esponsoreado por Olivetti, hace muchos años, no me acuerdo de la fecha, que ganó Mondragón con aquel libro, miniaturas finales, miniaturas finales. Sí, apertura. Eso es 1985, más o menos, me parece. Porque cuando ganó Mondragón, una de las menciones fue la de Mario Lebrero. Hubo también. Sí, también, pero la primera mención fue la de Banchero, que tenía algunos cuentos estupendos, y uno que nos pareció muy flojo y por eso no pudo pelear por el primer puesto, ¿no? Que después justamente lo suprimió y dio lugar a uno de sus libros. ¿Y cómo era el trato con él? ¿Cómo era como persona? ¿Cómo era como escritor? ¿Cómo lo conociste? Bueno, lo conociste junto con la revista CIR, y no en esa peña que tenía Domingo Bordoni, ¿no? Los dos concurrimos a las reuniones, famosas reuniones que realizaban en la calle Coquimbo. Los
que sacaban la revista así en la calle Coquimbo, el domicilio de Domingo Bordoli, que era todo un personaje y una especie de líder de la revista, ¿no? Pero Estaba, en distintas épocas, ¿no? Estaba en esas reuniones que estaba Vizca, por ejemplo. Bueno, Vizca, Julio César Rosa, Trillo Páez, Trillo Páez. Jorge Albistur, iba yo también, Omar Moreira, se me queda Oliver Falco, por supuesto, ¿no? Guido Castillo, todos ellos. Dicho por Idea Vilariño, dice regadas con caña. Dice Idea Vilariño en una entrevista, dice regadas con caña. Ah, sí, con caña, grapa o lo que viniera. Sí. Eran las cosas que se tomaban, el whisky no existía en esa época. Está bien, era muy caro. Está bien. Y bueno, entonces ahí no lo conociste a Andersen Banchero. ¿Cuándo lo conociste? No, porque él fue antes, fue con anterioridad. Después cuando consiguió un trabajo estable en Montevideo y se fue a vivir a la costa que no era San José Carrasco, San Vilá, por ahí por el límite. Ya claro, le resultaba muy complicado venir a las reuniones esas que se hacían por lo general los domingos de mañana, ¿no? De manera que él dejó de ir y yo comencé a ir cuando me hice amigo de Bordoli después de haber sido su alumno en el IPA, en el Instituto de Profesor Artigas, ¿no? Él fue alumno de él en el 56, mantuvimos una amistad ahí del boliche de la esquina por el 57, en el 58 ya empecé a ir a su casa a las reuniones, ahí en el 58 fue que entonces empecé a frecuentar las reuniones de la revista, de la gente de la revista, que a veces se hablaba del tema de la revista y a veces se hablaba de cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Y a Banchero cuándo lo conoces? A Banchero lo conocí a Mentas porque, entre otras cosas, cuando creamos la editorial, éramos muy amigos con Bordoli, él estuvo muy metido en los primeros años de la editorial, colaborando con nosotros. Y en esa búsqueda de autores en la que estábamos, una vez me dijo, mirá, un tipo que hace tiempo que no lo veo, pero que tiene cosas muy interesantes, es Banchero, ¿no? Que incluso ahí me acercó a algunos números viejos de la revista y yo pude leer el material de Banchero. Pero ahí no pasó nada, pero un buen día me cayó a la editorial Hugo Cores, que era compañero de Banchero en el Banco de Seguros, justamente con unos originales de esa máquina de Banchero, diciéndonos que era amigo suyo, que le parecía un material muy interesante y que me lo traía para ver si a la editorial podía interesarle. Lo que demuestra una evidente timidez, además, o por lo menos un cierto carácter huraño de Banchero no haber venido él, ¿no? Tuvo que convencerlo de que le diera los originales y venir él, si no, quién sabe qué hubiera pasado, nunca había publicado nada de repente. Increíble. Bueno, yo leí, me gustó mucho, era Mientras amanece, ¿no? Era el libro que trajo. Disculpame, estamos hablando que Banda Oriental estaba fundada recién, hace un Sí, claro, en el 61, en septiembre del 61 salió el primer libro de Banda Oriental. Claro, y esto es editado en el 63. Fue uno de los primeros títulos, el séptimo título que sacamos, sí. Era una coleccioncita de bolsillo, de formato 17x11. ¿Y te gustó mucho? Me gustó mucho al punto que le hice un prólogo, ¿no? Bueno, primero tuve que conocerlo a él, concertamos con Cores una reunión los tres, además, no solo tampoco, en un boliche, en un café que quedaba frente al Banco de Seguros en Agraciada, un café que estaba muy chiquito y del que salían los únicos de cita en esa época, me acuerdo, ¿no? Me advirtió Cores que tenía un carácter un poco huraño, un poco osco, pero que era un tipo muy entrañable, ¿no? Bueno, tenía una pinta así, era más, yo siempre digo, tenía más pinta de un voceador peso gallo que de un escritor, ¿no? Y incluso en su manera de hablar, ¿no? Pero siempre nos llevamos muy bien, nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Bueno, llegamos a un acuerdo, el libro se hizo por aquellos préstamos que daba el Banco de la República, ¿no? Que los sacaba el autor, pero los amortizaba la editorial, ¿no? Tuvieron mucha incidencia en todo lo que se publicó, esos préstamos en la época, ¿no? Todo el mundo dice que fue porque eran préstamos muy generosos, en el sentido te daban todo lo que precisabas para hacer el libro, toda la financiación, a 5 años, que era un muy buen plazo, y con muy bajo interés, ¿no? De manera que tuvieron una gran incidencia en el famoso boom de la literatura de aquella época. Y bueno, así empezó. Después, a medida que escribía, cada tantos años, porque en aquella época eran pocos los escritores que sacaban un libro por año, como ocurre con muchos escritores ahora, ¿no? Es impresionante cómo se escribe ahora. Es un fenómeno que algún día habría que estudiar a qué se debe, ¿no? Una pregunta rápida. ¿Te parece que es cómo se escribe ahora o cómo se edita ahora?
Bueno, pero se edita porque se escribe, porque hay quienes escriban, las dos cosas. O sea que vos decís nunca que hay... han salido tantos libros como ahora. Ah, acá en eso Uruguay sin y en duda, muchos otros eso lugares, sin ¿no? duda, sin pero duda, sí. 4 o 5 veces más de lo Sin que duda. salía Pero hace entonces 30 o 40 años. vos decís que ahora las editoriales reciben mucho más material que la que reciben. Basta ver que hay escritores que parece que sienten la obligación de sacar un libro por año, ¿no? O casi, ¿no? Sí. En aquella época normal es que entre un libro y otro pasaban 4, 3, 5, 6 años, ¿no? Es más, cuando, suponete vos, la generación del 45 famoso, uno de sus miembros más connotados era Carlos Martínez Moreno, ¿no? Año 45, la generación, bueno, él publica su primer libro en el 61. Ya era conocido porque los había publicado en suplementos y en periódicos. Y lo que hace en ese libro es simplemente recopilar esos 6 o 7 cuentos que había publicado durante 16 años, ¿no? Claro. También tenías a Benedetti, ¿no? Que sacaba, había algún caso especial como Benedetti, pero era una excepción Benedetti, ¿no? Era el único que publicaba con cierta facilidad, ¿no? Además, en general, pasaban plazos de 3, 4 años entre cada libro. Y entonces pasaban esos tiempos y Andersen Bachero ya no precisaba después cobre. Me llevó su segundo libro, un libro que me acuerdo que lo discutimos muchísimo porque a mí me gustaba, pero me parecía como que no estaba bien resuelto, ¿no? Y le quedó una verdadera maravilla. Creo que es una joya de su producción, que es Un breve verano. Sí, es una novela. En el libro, para inflarlo un poquito, le agregamos 2 cuentos, ¿no? Pero en realidad, la joya del libro, la novelita corta, Un breve verano, que junto con La salida del mundo y 5 o 6 cuentos cortos, creo que es lo mejor y lo más contundente y perfecto de su obra, ¿no? Ahí en Un breve verano, al contrario de lo que ocurre en la mayor parte de la obra de Andersen Bachero, la protagonista es una mujer. Sí, casi, no te digo el único caso, porque en Hormiga Negra, por ejemplo, que es el cuento que abre mientras amanece, es una mujer de edad, una madre, ¿no? En un barrio... Pero en este caso es un personaje que se llama Leonor, y que de alguna forma es como es en femenino lo que son todos los narradores de Andersen Bachero, ¿no? O sea, tiene muchas características Puede ser, de los es protagonistas. una obra especial porque está fuera, digamos, del registro que se da en casi todo el resto de su obra, ¿no? Sí, no solo por el hecho de ser personaje femenino, sino por hasta el barrio que está ubicado, ¿no? En pleno reducto, ¿no? En la calle Burgues, cuenta cómo veían pasar los cortejos fúnebres, por ejemplo, junto con los tranvías también, claro. ahí por la calle. Pero la idea de ese protagonista, ese narrador, en este caso creo que es narradora, pero ahora no me acuerdo. Yo creo que está en tercera persona. Está en tercera persona. Si no recuerdo mal, está en tercera persona. Pero es una protagonista en que ella ve que no le pasa nada, digamos. La idea que no le pasa nada, o de que el mundo es muy chiquito y que es muy, digamos, muy mezquino todo lo que la rodea, el noviazgo. Sí, es el pasaje de la adolescencia a la adultez, digamos, de una muchacha, ¿no? En una pensión. Esa pensión está maravillosamente descrita. Además, es un libro tremendamente poético, de lo más poético que escribió Bachero, pero con gran calidad, ¿no? Tiene en algunos momentos, a mí me hizo acordar, y se lo leí justo ayer en un fragmento a Elvio Gandolfo, algunas frasecitas, pero también ese ambiente familiar medio espeso de Felisberto Hernández. Tiene algo, sí, incluso por esa ambientación que te decía yo, de los tranvías que pasan. Claro, sí. Tiene algo, sí. Sin ser ni remotamente una imitación de Feliberto, no, porque es un estilo completamente para distinto, nada, ¿no? pero de alguna en forma... la ambientación hay algo que te hace recordar de repente por los tiempos de Clemente Cole. Exacto, y de alguna forma es como mostrar también el Uruguay de eso de los años 50, o no el que estaba en el exterior, lo que se veía, ¿no? Sino más bien el interior con personajes ignorantes, ¿no? Muy ignorantes, o muy medianos, muy mediocres, pero yo creo que está muy bien desde el punto de vista lírico, ¿no? Tiene frases que están... Creo que es una obra que le quedó redonda realmente, ¿no?
Y después, eso estamos hablando, lo publica en el 68, 5 años fíjate, después. 5 años después es un librito de 90 páginas, ¿no? Breve Esa, verano. toda su producción en 5 años. Claro, Breve verano. Ahora, cuando él te trae eso y vos le decimos vamos a poner un par de cuentos más, ¿cómo era para crear el libro? ¿Vos le planteaste? Vamos a traer No, tenés más material. lo trajo él porque él mismo veía que, más bien lo que estuvimos discutiendo bastante, sí fue, yo bueno, no tengo demasiada memoria y han pasado casi 50 años, ¿no? Claro, Parezca sí. mentira. Sí, sí. Entonces no tengo la memoria muy clara, porque yo me acuerdo que había algo que yo le discutía del libro. Estuvimos como 2 o 3 meses. De este libro. Del mismo libro, sí. De Breve verano. Lo fue corrigiendo, ¿no? Lo fue corrigiendo, lo fue redondeando justamente, creo yo. Y en algún momento se calentaba, ¿no? Pero siempre volvía, ¿no? Y yo recuerdo que me trajo 2 o 3 versiones, ¿no? Y la última me pareció realmente perfecta, ¿no? Y vos capaz que empezabas como editor, ¿no serías más salado, más? ¿Cómo? Que vos que empezabas como editor en esos años, ¿no serías más salado, más exigente capaz, no? Y no sé, era más joven además tal vez, entonces era más audaz y de repente... Claro. Para plantearlo. Además, bueno, habíamos instalado realmente una verdadera amistad, ¿no? Podíamos permitir. Había una confianza para poder, claro. Era curioso, además, porque él se preocupaba mucho mientras estaba escribiendo, pero después que publicaba se despreocupaba totalmente, como Netti, ¿no? Eso te iba a decir, a mí él ni siquiera se preocupaba por corregirlos, me los daba, yo los corregía y él no lo volvía a mirar. Incluso yo a veces le hacía alguna pequeña corrección de estilo, le cambiaba la puntuación o algún adjetivo, se lo cambiaba, se lo subía. Yo, mirá que te hice unas correcciones. Me dice, no, está, si vos la hiciste, bueno, chau, está. Bueno, nunca se preocupó por mirar las correcciones, ¿no? De manera que en ese aspecto no. Pero la más discutida de todo, sin duda alguna, fue esa, ¿no? Un Breve verano. Mirá, porque ahí también estaba pensando, se ve, por lo menos se nota, que hay es una especie de, a veces, de cultor de las frases. No son frases complejas, no son subordinadas, o párrafos largos como puede ser Onetti, sino que son frases bastante sencillas dentro de todo. Sí, sencillas, pero con una gran carga poética. Y claro, de imagen. Pese a los ambientes siniestros, a veces que describe, pero sabe descubrir, como Baudelaire, ¿no? De la carroña sabe descubrir la poesía, ¿no? Y aparte siempre, como que siempre está narrando con imágenes. Uno ve realmente... un gran poder de creación de imágenes. Exacto, que es una cuestión muy poética. Pero lo que yo te decía que se notaba para mí es cultor de la frase que a veces, a mí me da la impresión, conspira contra la fluidez del relato. O sea, el relato parece que no importa tanto la acción, sino como el ambiente. Bueno, a veces el relato se pone un poco moroso, ¿no? Pero una morosidad que siempre va a disfrutar por eso que acabas de decir vos, porque está lleno de imágenes, algunas realmente insólitas de pronto, y una gran originalidad. Yo realmente no me preparé especialmente para... No, yo tengo acá igual, yo tengo un montón, pero... Podría haber buscado alguna de esas, ¿no? Pero... en alguno de los prólogos que hice menciona alguna, ¿no? Pero está lleno de imágenes originalísimas, ¿no? Comparaciones que uno nunca se hubiera imaginado y que surgen naturalmente, ¿no? De su prosa, ¿no? Te voy a leer una nada más para que veas. Era otoño y no pasaba un día que don Ricardo dejara de visitar la casa. Fuera de eso nada había cambiado allí. No era que Leonor hubiera esperado que las cosas cambiaran. Simplemente no había pensado durante aquel verano que había de recomenzar las horas inevitables, los lentos, interminables días. Otra vez los espejos estaban vacíos, parecían reflejar nada más que la penumbra de las habitaciones. A veces se encontraba en ellos el rostro de la madre. De noche parecía hermoso, pero a la luz del día se le veían las arrugas alrededor de los ojos y de la boca. De mañana andaba con los rulos de papel y el rostro soñoliento, untado de cremas. Parecía modelado en una fatigada materia mortecina. Un día, desde la mañana, estuvo sonando el agua mansa en la calle, entre los árboles, con las últimas hojas herrumbrosas tiritando en la lluvia sin viento. Para entonces, Leonor debía haber empezado el 4º año de liceo. Algo de eso le dijo la madre aquella tarde, y ella se volvió de la ventana, bueno, sigue hablando. Y en un momento más abajo dice que esto me llamó la atención, dice, Leonor miró su rostro asombrado en la semipenumbra. Estaba lloviendo, ¿no? Leonor miró su rostro asombrado en la semipenumbra, en la luz de la lluvia.
Es impresionante. Es impresionante. Todo el tono es impresionante. Después Y de eso, por eso, claro, ahí no, la narración no avanza, pero no importa, porque te deleitas con cada palabra casi, ¿no? te va llevando la Sí, sí. musicalidad de la narración, de cómo está escribiendo él, Sí. Andersen Banchero. Eva Raviola, después de la pausa ¿Cómo? seguimos hablando de Banchero y de sus y de su afán por corregir. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Fuera de micrófono seguimos conversando sobre Banchero y nada, yo te preguntaba fuera de micrófonos que Sí. se decía o leí yo en algún lado que vos, este hombre Banchero era tan obsesivo por la corrección y tan autocrítico que llegó, bueno, a quemarse cuentos. Sí, eso es cierto, cuando no le gustaba alguno de sus cuentos, lo quemaba, ¿no? A veces me lo traía para verlo y yo como, si yo no le decía me parece excelente, Ujú. tenés que corregirlo un poco, tenía miedo, ¿no? Y entonces, algunas veces sí, efectivamente, le sacaba fotocopia para conservar y conservo, ¿no? Alguna fotocopia. O sea, la idea era como que ibas, sacabas la fotocopia y después le hacías algunas correcciones por prevención de que él, No, digamos, después quedaban ahí, bueno, y si no, algún día... que se calentara y él, se muchos de sus cuentos los corrigió y después los publicó, ¿no? Ujú, ujú. En realidad lo único que yo le virlé, vamos a decir así, Sí. sin su permiso, que vino como enojado a reprocharme, pero bueno, duró medio minuto el enojo, ¿no? Fue cuando en la Cámara del Libro decidieron sacar una selección de cuentos de autores uruguayos y me encargaron a mí que la hicieran. Se llama 13 relatos o 13 cuentos, no me acuerdo. Salió y bueno, puse uno de él y había entre un libro que a mí no me convencía del todo, ¿no? Que habíamos conversado sobre él y que había quedado. Había un cuento que a mí siempre me gustó muchísimo, que se llama Transfiguración de un gato, Ujú, que está publicado, si no recuerdo mal, en Ojos en la Noche. ujú. Y yo, como me había quedado con la fotocopia, sin decirle nada, metí ese cuento de él, ¿no? Y cuando lo vio, pues, che, ¿y esto qué hiciste? ¿No? Bueno, no pasó nada, por supuesto, ¿no? Al punto que después lo metió tal como estaba cuando me trajo Ojos en la Noche, ¿no? Ojos en la Noche. O sea que, digamos, de alguna forma aceptó. Sí, claro. Ujú. Después, en el año 72, él publica también en Banda Oriental Triste de la calle cortada, que es un cuento, bueno, será un volumen de Es cuentos. un volumen de cuentos en el cual hay uno que tiene el título, Ese título, del sí, libro, sí. y hay 4 o 5 veces. También es un librito ínfimo, ¿no? ¿Y en qué año decís que se publicó? Esto es del año 72, según lo que Claro, yo ahí pasaron, tengo. fíjate, 4 años, 4 68 años para un 70. librito de 70 páginas prácticamente. 80 Que es un páginas. cuento bastante tanguero, por lo que yo recuerdo que estoy leyendo. Que Tiene algunos aspectos, no es una literatura típicamente tanguera, aunque sí habla mucho del tango, Él habla, sí, admirador del tango, ¿no? Sobre todo el tango clásico, ¿no? Y insistía mucho con esos ambientes suburbanos, ¿no? Él vivió años en el barrio Solís, que es un barrio que hoy en día ya ha perdido gran parte de su personalidad, que queda en la rinconada que forman Millán y la antigua avenida Larrañaga, hoy Luis Alberto Herrera, sí. sobre el arroyo Miguelete, que hace una S, Sí. aquella S más antigua que el barrio, dice en uno de los cuentos, porque era la S. Porque aparte es una pendiente también, ¿no? Sí, Es una pendiente eso. y el barrio Solís, que hoy en día tal vez hasta haya perdido el nombre, o sea, nadie lo nombra así. Claro. Ahí vivió toda su vida Dumas Oroño, por ejemplo, en el barrio Solís. Porque ahí ahora se le habla, se le llama Parque Posadas, por ejemplo. Sí, pero porque- es del otro lado, ¿no? Del otro lado de Millán. Sobre del otro lado. No, el arroyo Miguelete, pero Pues del lado del botánico, digamos. claro, y de frente Blanes. a la derecha al botánico. Ujú, ¿no? ujú, ujú. Ese es el barrio Solís. De ese lado, de ese lado. Y, por ejemplo... Sí, Dumas Oroño vivía por ahí, sí. Sí, claro, una calle de tierra vivía, Ujú. que estaba muy cerca donde había vivido Banchero. Y él, claro, en sus primeros libros insiste mucho en ese paisaje, que era tremendo, porque hoy no nos damos cuenta, pero las inundaciones que causaba el Miguelete, por ejemplo, eran dantescas, ¿no? Después que lo canalizaron, el problema se resolvió. No. Y precisamente No, y aparte- en su novela, en La soledad del mundo, y en uno de sus cuentos, Los Pairó,
pone a los personajes en medio de unas inundaciones, pero que son magistrales, como están. Sí. Y tienen que salir por el techo. Sí. Tienen que salir por el techo. Y las nieblas, por ejemplo. A mí me acuerdo que un profesor que tenía, no, pero este no es Montevideo. Montevideo no tiene tanta niebla, no tiene tanta niebla porque no había vivido a la orilla de un arroyo. Claro. Ahí las nieblas eran continuas, ¿no? Sí, yo vivo pasando por ahí, tengo que pasar todos los días por el Miguelete, Claro. Y en invierno es todas las noches. Sí, siempre ahí en esos bajíos y con el arroyo siempre hay niebla siempre. Siempre hay niebla, digamos, en invierno es seguro. Y él habla también mucho de un Montevideo donde, y en esa zona, donde hay muchos, no sé si ranchos de lata, pero son todas casas muy bajas, muy modestas, en el arroyo. No ranchos de lata como los que conocemos hoy en los asentamientos, ¿no? Sino aquellos famosos ranchos de lata por fuera y por dentro de madera, de que habla Oliver Falco, que, ojo, no eran ranchos totalmente miserables, ¿no? Porque era por afuera lata, pero por adentro estaban prolijamente recubiertos de madera. Todavía quedan muchos en el buceo, en el cerro, en el barrio Jacinto Vera. Todavía se pueden encontrar muchos de esos ranchos que todavía hoy son habitables, ¿no? Él menciona mucho al barrio Atahualpa, que está, digamos, sería, digamos, de Millán para el otro lado, ¿no? Para el Parque Posada, que yo decía, ¿no? Por ese lado. También recorría toda esa parte, claro, sí. Y también menciona Colón, también Villa Colón, porque, digo, sobre todo en encuentros de fútbol. Sí, pero Villa Colón, sí, ahí no recuerdo que haya vivido, ¿no? No, vivió aparentemente en esa zona que decís vos, y después vivió en el Reducto, claro. ¿No? En el Reducto, y después se fue para... que también todos sus protagonistas de alguna forma extrañan o sienten la falta de aventura, la falta de que pase algo. Él dice en un momento, en las orillas del mundo, digamos, el protagonista, que es un gurí cuando es chico, dice que para él la vida de Horacio Quiroga o la de Jack London era la única que merecía ser vivida, ¿no? Claro, y que cuando leyó sus libros y se enteró de su vida, pensó que valía la pena, o que podía valer la pena ser escritor, justamente. Sí. Incluso identifica a Horacio Quiroga con su padre, dice igual a mi padre, flaco, pero con barba, ¿no? El retrato que hace el padre en La Orilla del Mundo es realmente maravilloso, ¿no? Sí, está muy bien, sí. Ese hombre parecía una garza, Sí, en otro momento dice parece un fakir, ¿no? Porque hay realmente maravilloso el retrato del padre. Yo le decía al hijo Andrés, pero bueno, eso, que de alguna forma, digamos, biográficamente, no literariamente, tanto Benedetti como Banchero, los dos son hijos de italianos, los dos, uno nace en el 20, otro en el 25, Benedetti vivió en el norte también, en muchos barrios vivió, ¿no? Pero también vivió en Capurro, en Colón. Y en un momento, ahí en las orillas del mundo, él habla de que su padre, el padre italiano, se quedó encandilado con una especie de gurú o de especialista vegetariano. Eso es impagable también. Todo está bárbaro. Entonces que le dijo que para tener una buena vida hay que ser vegetariano, hay que comer. Entonces empieza a describir todo lo que comían, que era espantoso, ¿no? Una harina especial, sin azúcar, no sé qué, y se llamaba Ramsés, dice él en la narración. Y Benedetti, que tenía 5 años más que él, trabajó con uno que se llamaba Raumsol, y fue secretario casi. Yo no sé si le habrá ocurrido por imitación crear ese nombre, o habrá tenido algo que ver, no sé. Pero... O si habrá sido el mismo personaje. Sí, la verdad que nunca se me ocurrió preguntarle, ¿no? Eso. Es muy probable que haya puesto el nombre porque supiera de la asistencia del otro y se le ha ocurrido, pero tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Claro, porque es otra de las cosas que caracteriza a Banchero, que es sus relatos parecen estar anclados en su vida, ¿no? O sea, como son todos, prácticamente todos autobiográficos. No quiere decir que todo y cada uno de los sucesos le hagan suceder a él, por supuesto, pero en lo esencial, el cogollo, la narración, están relacionados de alguna manera con su vida, ¿no? Con su vida, por lo menos, si no paso a paso, sí,
la época y el ambiente y los ambientes. Claro, los ambientes. Da la impresión como que después dramatizaba o ficcionaba, sí. Porque digo, por ejemplo, uno lee ese protagonista y ese protagonista no podría tener una familia, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, el protagonista de Banchero siempre es indiferente, está derrotado y sobre todo ve en los otros, está desilusionado con la vida y ve la derrota en los otros. Sobre Él tenía como, no sé si llamarle una pose, porque creo que era sincero, ¿no? Pero tenía una especie de escepticismo, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? Era una especie de desilusionado de la política, ¿no? De alguna manera, en algún momento estuvo afiliado al Partido Comunista, después se calentó, rompió el carnet, después decía que era anarquista, pero era tan anarquista que tampoco estaba con los anarquistas, ¿no? Y digamos, este acercamiento al Partido Comunista, que fue en la década de los 60. Y fue cuando un poco se puso de moda, ¿no? Cuando la Revolución Cubana y todo eso, ahí que todo el mundo empezó a hacerse comunista. Claro. Y él en Los Regresos, por ejemplo, que está muy bien relatado. Sí. Bueno, eso también es súper autobiográfico, ¿no? Sí, Los Regresos me gustó mucho. Los Regresos me gustó mucho. Y da para mí ciertas, más allá de contar, digamos, una narración que está muy bien, da otra cara del Uruguay, otra cara de la que no hemos escuchado, por lo menos yo no he escuchado hablar. Por ejemplo, cuando habla de precisamente que aparece una estrella. Una estrella en los muros de Montevideo. De 5 puntas, que es la estrella Tupamara. Es sorprendió como comienza el tema político ahí, porque hasta ese momento no había aparecido, no era, de repente. En el comienzo de un capítulo. Sí. No me acuerdo cómo dice, pero lo dice de una manera estupenda, ¿no? Y este protagonista que trabaja en una oficina, en un banco de seguro, digamos, se llama Insurance, el banco, no sé qué, y que está un poco hastiado de la vida, digamos, está destruido, digamos, está como con cierto resentimiento contra la vida. En un momento va al baño y él dibuja una estrella de 5 puntas. Claro. Sí, porque le gustaba de alguna manera sorprender, ¿no? Con actitudes insólitas, ¿no? Como cuando en las orillas del mundo, en medio de la clase compungida, el profesor de francés, porque creo que acababa de caer París, se levanta la mano y dice Heil Hitler, que lo mira como un monstruo, ¿no? Por supuesto que no era nazi ni cosa que se le pareciera, pero si yo lo estuve era las ganas de romper totalmente con aquella solemnidad, ¿no? Es muy gracioso. Era lo antisolemne, además, ¿no? Sí, es muy gracioso. Esa escena está muy bien porque ¿qué pasa? Acaban de liberar París a fin de al revés, cuando entonces la liberación entonces el profesor de francés le empieza a dar toda una conferencia en francés de Galité, Liberté, no sé qué, y él, para tratar de pararlo, se levanta y dice Heil Hitler. Entonces todo el mundo se queda así. Queda todo el mundo mudo, mirando despavorido. Y el hombre dice que se le encima, en la narración se le encima, si querés lo leemos ahora, y le dice, por la liberté, le sigue discutiendo a un niño de 12 años, y entonces él le contesta con otro Heil Hitler, y ahí se va todo el mundo, y bueno, viene el director, no sé qué, no sé cuánto, y cuando lo arrinconan, él saca otro Heil Hitler, y ahí todo el mundo no lo podían creer, no. Era como un marciano que había caído ahí. Claro, es como alguien que estuviera tirando bombas. En realidad ahí deja el liceo con eso. Sí, ahí ya no pudo ir más. Deja el liceo, y después, para un poquito, después de la pausa, Ever, te voy a leer unos fragmentos de Banchero, porque hasta ahora estamos hablando de, digamos, cómo él narra su peripecia y cómo narra estos cuentos, estas novelas, pero también es alguien que, aparte de ser duro con las familias en la ficción, ¿no? Es muy duro en algunos momentos con la comunidad, con los uruguayos. Los empleados públicos, ¿no? Con los empleados públicos, pero esto después de la pausa. Después de la pausa vamos a continuar aquí con Ever Raviolo hablando de Andersen Banchero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Aquí con Ever Raviolo sobre Andersen Banchero. Yo quiero leerles, amigos, un fragmento de Los Regresos, en el cual habla de Uruguay, habla muy duramente. Bueno, es un momento en que el protagonista ha sido preso y bueno, lo han liberado. No, todavía está preso. Dice: el infierno no es de llamas, pensó, es de barro, de mierda, pegajoso y ciego como un pozo negro, como los sótanos de la jefatura o los cuarteles. Recién volvió a mirar la ventana cuando el día se hubo apagado. Se quedó toda la noche fascinado por su vaga claridad aterciopelada. Hubo un cambio de guardia, oyó el inconfundible golpear de las culatas de los fusiles en el piso, en el charco de la luz
mortecina de una lamparita, también oyó algunas bocinas perdiéndose en la ciudad en la noche. Cuando se adormeció, las voces volvieron a poblar las tinieblas y volvió a despertarse sudando. Trató de recordar cosas que hubieran sucedido antes, en otra vida, pensó, pero todas eran como premoniciones de la existencia de los infiernos subterráneos. Los globos de luz en la puerta de una seccional de policía en una cuadra en sombras, los semáforos fantasmas en la noche desierta de la ciudad, los hijos de los soldados trepando una ladera sin esperanzas, y aún antes todo había sido como un vano alboroto en la superficie de un país que ocultaba sus asquerosas tripas. Sobre esa superficie había vivido con la inconsciencia de los habitantes de los pueblos que viven al pie de los volcanes. Solo que si una catástrofe subterránea rajara el país, en vez de lava, las grietas iban a vomitar mierda, miembros deshechos, ojos reventados, aullidos de terror y odio. Con todo, logró dormir sin que lo despertaran ni los quejidos que le arrancaba el dolor de algún movimiento involuntario. Sí, es tremendo ese pasaje, ¿no? Es duro. Es tremendo y una fuerza terrible, ¿no? Ahí se... no toda su obra es así, por supuesto, ¿no? Pero demuestra el poder que tiene de imágenes, ¿no? Eso de estar como al lado de un volcán, es una imagen terrible esa, ¿no? Que en vez de lava comienza a vomitar miembros deshechos, mierda, y está de acuerdo con el estado de ánimo del personaje en ese momento, por supuesto, ¿no? Claro, claro, y es una mazmorra, claro, de la dictadura, es una reflexión sobre la previa a la dictadura, que yo creo que sí, porque ahí él estaba preso por bancario, no porque él nunca perteneció, ¿no? a ningún grupo guerrillero bueno, en la realidad, digamos, en la vida, él estuvo, digamos, militarizado en el Pachecato. Claro, pero eso por las huelgas que hacían los bancarios, ¿no? Ahí fue que... Pero en los regresos, eso lo trabajó en ficción y el digamos, el protagonista está preso 2 años, no un mes como estuvo, y está preso por algún... Sí, pero porque le atribuyen equivocadamente, ¿no? Sí, por una cuestión de identidad, porque claro. Él dice que él se deja la barba y su cara no se parece a la cédula. Sí. Por eso por nada, dice por nada. Claro, por eso por nada. Claro. Y de alguna forma es una reflexión sobre la previa, lo que llevó a eso, ¿no? Porque además una cosa, a propósito de eso, él jamás se idealiza, ¿no? Ni siquiera cuando recuerda esas épocas en que estuvo preso en esas condiciones, ¿no? Sí, en ninguno, en ningún momento no la posa de héroe, ni en ningún sentido de la palabra, ¿no? Y sobre todo eso, estaba preso por guerrillero, no, estaba preso por nada, ¿no? Porque me vieron la cara y parece que no les gustó. Sí, incluso el que digamos lo toman unos soldados o unos tiras por la noche, y él a uno de ellos lo identifica como un muchacho que él había ayudado en el boliche, y ese es el que lo lleva preso, digamos, ¿no? Entonces, nada, es como una forma también de dramatizar todo, pero yo lo que te decía era que él habla un poco con esto de los volcanes y todo esto, de la superficie aparentemente limpia y tersa de una sociedad que estalló, ¿no? O sea, que pasó de ser el Uruguay de la tacita de plata, y digamos que sus cuentos de alguna forma relataban la trastienda, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, digamos, a nivel subterráneo. Lo que estaba oculto, claro. Lo que estaba oculto. Vos me decías que hay un cuento que te gustaba mucho que se llamaba Ojos en la noche. Ojos en la noche. Que es el título también de uno de los libros del año 85. En el 80 publica A las orillas del mundo, una novela, ediciones de la Banda Oriental. En el 85 Ojos en la noche, y en el 88 de forma póstuma la novela esta Los regresos, de la cual le hizo... Que es una continuación en buena medida de Las orillas del mundo, ¿no? Sin duda. Sí. Incluso se llama Juan Pedro. Por eso incluso ahí cuando acordamos la edición con ilusiones, yo mismo le sugería a Sosa que la pusiera junta, ¿no? Porque de alguna manera son una sola novela, ¿no? Sí, son... Aunque hay una cierta solución de continuidad, no es que continúe exactamente, como pasa con las novelas de Arlo, Los lanzallamas y ¿cómo era la otra? Y Los Siete Locos. Los Siete Locos, que termina la novela y empieza la otra, ¿no? No es una continuidad
tan total, pero evidentemente sigue el mismo personaje. Hay también una afinidad con Artaud, ¿no te parece? En cuanto a los personajes, Bueno, sí, en cuanto a que aquí sí, no hay ningún personaje, sea secundario, sea protagonista, que sea un héroe. No hay ninguno. Todos son muy imperfectos, son gente de la calle, son todos muy, tienen grandes defectos todos, ¿no? O sea, es más, intentan ser serios, pero muchas veces son cómicos pese a ellos, ¿no? Hay sí personajes sufridos, digamos, ¿no? Y que de alguna manera su lado positivo lo ves justamente por la caridad con que son capaces de enfrentar el sufrimiento, ¿no? Sí, y sobre todo de bancarse, digamos, la falta de esperanza, ¿no? Sí, sí. O sea, de no mentirse, ¿no? Sí, de no sí. inventarse ninguna esperanza, ¿no? Es el caso de Hormiga Negra, por ejemplo, la madre de ese cuento que abre mientras amanece, ¿no? Uh-huh. Ese no lo leí, Sí. ese no lo leí. Es un hermoso cuento. Uh-huh. Hay, yo te decía, hay un cuentazo que se llama Magnolias, Sí. que precisamente es de una Sí, pareja. es uno de los más amargos, ¿no? Seguramente de él. Y- Yo lo tenía muy olvidado, vos me lo contaste ahora fuera del micrófono. Y aparte terrible, sí. está dedicado, cosa que es raro en los cuentos de Banchero, está dedicado a la vieja barra de Asir, al viejo Liber, a Trillo, este tema que por aquellos tiempos se me quedó en el tintero entrañablemente. Es muy probable que lo haya leído en algunas reuniones y le hayan hecho críticas y haya quedado en ese momento sin terminarse. Ujú. Pero es Se un quería mucho a Liber, bueno, lo pone de personaje sin nombrarlo, ¿no? el poeta le llaman, Claro, ¿no? el poeta es Liber Falco, obviamente, ¿no? A Trillo Páez también. Orgaz, ¿no? Vos decís que él le pone de nombre Trillo Páez Orgaz, seguramente es Orgaz, porque Porque tenía es un como- empaque medio... como el Greco, como si ahí fuera el está, conde de como Orgaz. Ajá. esos españoles del Greco, ¿no? Un tipo muy querido era, fue director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Y publicó algunas novelas, ¿no? Y algún libro de cuentos. Él narra cómo llega a la casa de Bordoli y cómo... Es cierto, sí, la y descripción cómo- que hace de la casa de Bordoli es exacta, ¿no? Hasta que ese árbol que daba al Sí. balcón. Ajá. Y que ahí toca en la- timbre y que le dicen que pase y él no sí, lo sí, entiende. era lo normal, sí. Vos Era del primer piso, decía, dale, tire. golpeabas la puerta y te decían pase sin saber qué era. Claro, claro. Y él llega, en esa reunión llega a leer y se escucha a sí mismo, digamos, tartamudeando y temblándole el Sí, papel. sí, claro, se sintió Y bueno, totalmente apabullado por eso. y lo que le dicen ellos cuando leen, digamos, el papel que acaba de leer, el cuento, es que dice, esto hay que publicarlo, pero como que es mucho mejor leído que leído por él, ¿no? O sea que es un desastre. Sí, sí. Y a Liber Falco, yo lo que vi es que es un gran dibujo, una gran pintura, acompañando la Claro, repartiendo porque pan. en esa época Liber Falco tenía una panadería ahí cerca de la casa de él, ¿no? Y ahí lo conocía y a veces lo acompañaba incluso a hacer el reparto. Según el Ese lo hijo, conoce mucho antes, por razones que no tienen nada que ver con la literatura, porque era un vecino del barrio. Después lo encuentra en la barra de Asir, claro. sorprendente, y me decía el hijo Andrés el lunes que esa panificado, esa pan, digamos, en realidad ellos Era un compraban, garallecito donde sí, compraban pan y lo compraban el pan repartían, y lo vendían, sí, en claro, el barrio. no era una panadería hecha Claro, de derecha. exacto, que después la querían comprar para que la tuviera él, Anderson Banchero. Puede Me ser. dijo eso, sí, me dijo eso, que Liber Falco era un desastre, digamos, como comerciante. Sí, claro, no y estaba que, para eso. y que Banchero también, digamos, pero que no Sí. tenía ese nivel. Está muy bien la descripción porque es muy parecida, complementa muy bien al libro de Arregui sobre Liber Falco. Es muy buen libro ese. La idea de un poeta Liber que vivía como las nubes, digamos, ¿no? Sí, O sea, que vivía en una ensoñación, ¿no? Sí, sí, es la idea que todos dan de él, ¿no? Es increíble cómo es un tipo que resultó querido por los personajes más opuestos a veces en su carácter, ¿no? De repente eran todos enemigos entre sí, pero todos querían a Liber Falco, entre la Sí. generación del 45, ¿no? Sí. Le decían el viejo, ¿no? Le decían al viejo, sí. Pero Bordoli, Martínez Moreno, Rodríguez Monegal, Arregui, todos, y son tipos muy distintos uno del otro, ¿no? Con intereses distintos, ¿no? Pero a Liber Falco lo veían como una especie de santo laico, ¿no? Algo así, ¿no? Para terminar un poco, Ever, ¿cómo redondearíamos, cómo invitarías vos a la gente, qué le dirías para que leyera esta obra completa de Anderson Banchero? ¿Cuál sería el interés que tendría leerlo? Bueno,
no es fácil así redondear algo en pocas frases, ¿no? Pero tiene interés, que tiene toda gran literatura, ¿no? Que hay que sumergirse en ella, y seguramente yo, por lo menos, que soy una especie de adepto, o de adicto mejor, adepto y adicto a la lectura, disfruto más que con cualquier otra cosa, ¿no? Como surplus, digamos, de todas las calidades literarias que puedan encerrar la obra y que la encierra, nos da todo un panorama de la ciudad de Montevideo, de sus suburbios, ¿no? De sus arrabales. De alguna manera explica mucho de lo que de lo que ha llegado a ser hoy. Porque aquello que en esa época estaba oculto todavía, y que él también vio, hoy ya no está oculto, ya ocupa toda la periferia de la ciudad prácticamente, y la está rodeando y la está invadiendo, ¿no? Para trastorno de todos nosotros, para asombro de todos los que creíamos que vivíamos en una ciudad tranquila, ¿no? Creo que leer la obra de Banchero es, por un lado, un placer intelectual, ¿no? Porque más allá de que vos decías que de pronto se pone un poquito lenta la narración, siempre eso se ve compensado por la maravilla de imágenes que uno... Y la música, yo digo que hay una música en la prosa. Claro, ¿no? ¿no? Es un poeta en el fondo, ¿no? Que está narrando, ¿no? Pero sin perder su capacidad narrativa. Pero aparte de eso, hay como una especie... Tiene todo un valor que muy difícilmente vas a encontrar en una obra sociológica, por ejemplo, para entender lo que era aquella sociedad y cómo se pudo ir transformando o manifestando en lo que hoy nos está pasando, ¿no? De alguna forma prefiguró, digamos, lo que nos estaba pasando. Bueno, muy bien, Eber Rabiero, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y haber, bueno, de alguna forma aportado esto de que de un escritor que en realidad vos sos copartícipe, ¿no? Como editor, bueno. ¿no? Hiciste tu parte por lo menos te hice ¿no? todo lo posible por difundirlo. Está bien. Y bueno, seguimos en eso. Amigos, mañana vamos a conversar con otro escritor, el escritor Carlos María Domínguez, que nos va a hablar sobre Andersen Banchero y sobre la tradición de los raros en la literatura uruguaya. Él tiene una tesis, Carlos María Domínguez, que de alguna forma emparenta a Banchero ahí en un pelotón de raros o de gente que está, digamos, al margen y que escribe solo prácticamente para el futuro o para sí mismo, ¿no? Él habla de un pozo de 33 metros de donde escriben la mayoría de los escritores de este país. Bueno, hablaremos con eso con Carlos María Domínguez, y gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, amigos, hasta mañana. ¿Qué? No hay nada más lindo que disfrutar del aire libre, del viento, de remontar una cometa. Pero hacelo con seguridad. Remontar cometas es muy divertido, pero puede ser peligroso. Tené en cuenta remontar tu cometa lejos de los cables del tendido eléctrico y usá solo hilo para cometas. Recordá no usar hilo de guarda u otro tipo de hilos que pueden conducir la electricidad y generar accidentes. Disfruta del viento con alegría y con responsabilidad. UTE, la energía que nos une. Ellos son muchos y necesitan